Buenas noches, hermanos. Gracias por compartir una vez más con nosotros. Y ahora es un tiempo muy especial porque vamos a poder escuchar de su palabra y aprender algo que el Señor seguramente trae para cada uno de nosotros. Y seguramente ya habrá visto el título del mensaje, que es El predicador consciente. Y les voy a explicar el porqué del título. Cuando puse el predicador, me estaba refiriendo a todas aquellas personas que van a entregar el mensaje de salvación, ¿sí? Un evangelista, alguien que va a llevar las buenas noticias de parte del Señor. Y cuando digo consciente, ¿a qué me estoy refiriendo? Nosotros somos, o se considera una persona, por ejemplo, en su estado de salud, cuando una persona está, por ejemplo, inconsciente, es porque no tiene conocimiento o no sabe o no se da cuenta de las cosas que están pasando a su alrededor. Cuando digo el predicador consciente, me estoy refiriendo a aquellas personas que saben, tienen conocimiento, se dan cuenta de lo que está pasando a su alrededor durante una predicación, o saben de lo que va a acontecer próximamente cuando uno predica el Evangelio. ¿Y cuál es la cuestión? La pregunta con la que quisiera iniciar también. Si nosotros, como predicadores del Evangelio, como predicadores de la obra de Cristo, sabemos lo que va a pasar con nosotros si seguimos por ese camino, si cumplimos con su misión, ¿por qué cuando nos acontecen nos desanimamos tanto? ¿Sí? En la palabra muchas veces, y no es por cualquier cosa, sino porque tiene obviamente una razón, muchas veces y reiteradas veces el Señor nos dice, ustedes saben lo que va a pasar, no se desanimen, les va a pasar esto, tengan ánimo, les va a pasar aquello, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si hay tantas reiteraciones de esto que el Señor nos dice, es porque obviamente nosotros, hay personas que son más fáciles de desanimarse en estas situaciones y nosotros decimos, y es la pregunta que quiero hacer, si nosotros sabemos que nos van a pasar ciertas cosas, ¿por qué nos desanimamos? Y quisiera que tomemos como ejemplo a alguien que para mí ha sido siempre un gran ejemplo de lo que ha hecho en la obra del Señor, y es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tuvo que vivir ciertas situaciones en su primer viaje, vamos a tomar solamente eso, su primer viaje, que no, salvando las distancias, las he visto en nuestra iglesia, las he visto en mi vida, y que aún así, sabiendo y estando los ejemplos y las situaciones que tuvieron que vivir ellos, en particular él, aún así podemos tener la tendencia a desanimarnos fácilmente cuando uno tiene un ministerio, cuando uno quiere servir al Señor y llevar de su evangelio. Por eso es que en este mensaje quisiera que tomemos unas partes del primer viaje misionero de Pablo, y yo en particular destaqué 4 cosas que le sucedieron a él y que, como dije, salvando las distancias, son comparables con algunas cosas que tenemos que vivir. Por eso vamos a ver 4 cosas que como predicadores del Evangelio sabemos que pasan o pasarán y que aún así nos generan desánimo, ¿sí? Y vamos a leer primero Hechos capítulo 13 y después Hechos capítulo 14. Pero para empezar vamos a entender y a ponernos en contexto, Pablo, después de su conversión, vamos a ir directamente a esta parte, es separado, dice, por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé para llevar el mensaje a sinagogas esparcidas fuera de Israel, y a los gentiles también, es decir, a los no judíos tenían que llevar el Evangelio. Y entonces cuando empieza su viaje, el primer lugar que van, no voy a poner un mapa ahora, pero el primer lugar al que van es la isla de Chipre. Luego de atravesar la isla de Chipre y llegar hasta el último lugar, el último puerto de esta isla, ellos tienen que vivir una situación ahí con el procónsul de ese lugar, y un falso profeta, dice el Hechos capítulo 13, un falso profeta judío, que era una especie de brujo, que estaba impidiendo de alguna manera que Pablo y Bernabé prediquen el Evangelio. Después de pasar esa situación, y después si quiere puede leerlo, dice, vamos a leer, dice Hechos capítulo 13, versículo 13.
Después que zarparon de Pafos, es decir, ese lugar que estaba diciendo, donde estaba el procónsul y el brujo, después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. A ver, vamos a volver a leer esa parte. Dice, después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan, es decir, Juan Marcos se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Alguien de su equipo de trabajo, de su grupo, se había separado, había decidido volverse, se había arrepentido de lo que estaba haciendo, de la misión que en ese momento estaban queriendo lograr. Primer punto, un predicador es consciente, o un predicador sabe que algunos se bajarán. ¿Sí? Esto es algo que nos pasa a nosotros muchas veces. A veces ponemos la confianza en ciertas personas, formamos un equipo para la misión, para la obra, nos acostumbramos, como digo, ponemos la confianza en alguien, empezamos un trabajo y de repente estas personas se bajan. Y eso puede generar, y de hecho estoy seguro, y a mí también me pasó, me generó mucho desánimo, porque eran personas que uno como que había puesto todas las fichas en estas personas, que íbamos a formar un equipo, que nos entendemos. Y yo estoy seguro que a Pablo no fue menor esta situación. De hecho, después dice la Biblia, una discusión no menor con Bernabé, porque Bernabé quería que, esto pasó mucho más adelante, después de su primer viaje misionero, porque Bernabé quería que Juan Marcos volviera a sumarse. Y es tanto lo que repercutió en la vida de Pablo esta situación, que tuvo una discusión con Bernabé y tuvieron que separarse, irse uno por un lado y él por otro. Pero lo que quiero decir con esto es, nosotros sabemos de antemano que muy probablemente hay personas que en medio de la obra se bajan del barco. Y si las sabemos aún así, nos generan desánimo. Es algo muy común. Fíjense que de los relatos, de los sucesos que están en su primer viaje misionero, después de la primera predicación que habla, que hay registro en la palabra de lo que hizo Pablo, después de ese primer registro, automáticamente se baja alguien del barco. Imagínense seguramente el desánimo que pudo haber generado esta situación. Después, vamos a seguir. Después de eso, ellos llegan de nuevo, zarpan de la isla, van a la masa continental. Y la primera ciudad donde acontece algo más grande es en Antioquía. No es la Antioquía de Siria, sino que es otra. Y en ese lugar Pablo predica en una sinagoga, se convierten judíos y se convierten no judíos en un día de reposo. Él había hecho esa predicación, un día de reposo en una sinagoga. Después de eso, a la siguiente semana, Pablo iba a volver a hacer una predicación. Y aconteció algo particular, y es que fue tanta la fama que creció de Pablo en ese lapso de tiempo, en una semana, que dice que el lugar se llenó. Y ante ver esa situación, los judíos tuvieron envidia de Pablo. Tuvieron tal envidia que por la fama que estaba teniendo Pablo en tan solo una semana, que se organizaron para ponerlo en contra de él. Entonces los corrieron de la ciudad, en primer lugar querían meterlo preso, pero ellos escaparon de esa ciudad. Esa fue la primera ciudad, Antioquía. Y después, y ahora sí vamos a leer de esta parte, dice Hechos capítulo 14, la primera fue Antioquía y la segunda ciudad que llegaron es Iconio. Dice Hechos capítulo 14, versículo 1. Cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, entraron en la sinagoga de los judíos. Y era tal la convicción con que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los azuzaron contra los hermanos. Versículo 3. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo
y hablaban sin ningún temor, confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. Y viene el versículo 4. La gente de la ciudad estaba dividida, porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Voy a leer de nuevo el versículo 4. La gente de la ciudad estaba dividida, porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Segundo punto, un predicador sabe que las ciudades se dividen. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros sabemos de antemano que no todos van a creer y van a aceptar a Cristo como su Salvador. Si hay una ciudad entera que se convierte, gloria a Dios, no digo que sea imposible, obviamente, pero nosotros sabemos que el Evangelio y que hay personas que se convierten al Evangelio genera divisiones en su grupo de amigos, genera divisiones incluso en familias, hay enfrentamientos, familias que se separan probablemente. Y en este caso, lo que ocurrió en Antioquía fue una ciudad, en Iconio, fue una ciudad entera que se dividió a causa del Evangelio. Porque había personas que habían aceptado a Cristo como su Salvador, habían entendido el propósito de Dios y todo lo que habían hablado los profetas hasta ese momento, y hubo otro grupo que no. Y a veces esto es causa de desánimo para nosotros, porque creemos o quizás idealizamos un escenario en el cual nosotros queremos que todos entiendan el mensaje, que todos acepten en su corazón, se arrepientan de sus pecados y poder tener una vida eterna. Pero nosotros de antemano ya sabemos que es muy probable que eso no pase. Las ciudades enteras se dividen por causa del Evangelio. Después de eso, la gente que estaba en contra de Pablo en Iconio querían apedrearlo. Y ellos escapan de ese lugar y ahora van a Listra. Ya anduvieron en Antioquía, en Iconio y ahora en Listra. Y fíjense lo que dice Hechos capítulo 14 desde el versículo 8. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento. No podía mover los pies ni había caminado jamás. Estaba sentado escuchando a Pablo. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. Versículo 13, y atención con este, dice: el sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. ¿Sí? Fue tal el alboroto que generó esa situación, y la gente en esa ciudad, en la ciudad de Listra, no entendió en ese momento quién era Pablo, quién era Bernabé, qué era lo que habían ido a hacer a ese lugar. Estaban llevando el Evangelio y ellos creyeron que eran sus dioses, los dioses griegos en los que ellos creían. Pero fíjense que después de eso dice que Pablo fue lo que sintió fue tanta tristeza, tanto enojo, tanto desánimo, que rasgó su vestidura, dice. Entonces, qué difícil es cuando nosotros predicamos el Evangelio y a veces creemos que que la gente está entendiendo y ocurre algo que nos demuestran que no es así, que estuvieron entendiendo cualquier cosa. Nos ha pasado también muchas veces que es como que queremos preguntar: ¿y usted entendió que Cristo dio su vida por usted para limpiarlo de sus pecados y usted tiene que arrepentirse de ello? Y nos dicen, y a veces nos contestan: sí entiendo, yo rezo todos los días y entiendo que Dios quiere que haga muchas obras y tengo que ser bueno, yo soy buena persona. Y a veces cuando nos contestan así, de esa manera y tan natural, como que viene el desánimo en nosotros, decimos: bueno, parece que no está entendiendo la persona.
Pero el punto número 3, ¿qué pudo haber pasado en ese momento con Pablo? ¿Qué pudo haber hecho él? Podría haber desviado también su mirada y decir, bueno, la gente se está amontonando aquí, la gente podríamos ganar fama, podríamos llenar una iglesia en este momento con esta situación, porque bien o mal están creyendo. Creyeron en el milagro, bien o mal, pero creyeron en el milagro. Sin embargo, tenemos que entender esto que dice el punto 3. Un predicador sabe que no es marketing, que no es fama. Siempre nosotros debemos hablar con la verdad. Probablemente haya gente que le genere quizá incomodidad la verdad del Evangelio, pero es la verdad. Y a veces por no, para buscar fama, para que, bueno, nosotros tenemos como objetivo que la iglesia se llene, nos alejamos de la verdad. El otro día hablaba con algunos de los chicos y pensábamos en esto y hablábamos de que sería muy fácil para nosotros lograr que la iglesia se llene de personas, pero ¿a qué costo? Es decir, tranquilamente pasa hoy, por ejemplo, por una cuestión de marketing, que muchas marcas aceptan la comunidad de LGTB, no recuerdo exactamente cómo es, perdón, pero aceptan la inclusión de esta ideología con el objetivo simplemente de ganar seguidores, una cuestión de marketing. Y hoy en día también se habla mucho de esto, del ganar seguidores y seguirme en mi cuenta de Instagram para ganar seguidores. Y perdemos nosotros en la iglesia muchas veces nos pasa esto también. Perdemos el objetivo y nuestro objetivo es dar la verdad, llevar el mensaje verdadero. Y eso a veces también nos decepciona, ver que hay gente que no entiende, ver cómo hay poca gente que rechaza a veces la verdad. Sigamos, Hechos capítulo 14, versículo 19. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron, de las dos ciudades que había estado antes, persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que había muerto. En ese momento apedrearon a Pablo y dice, lo llevaron fuera de la ciudad. Porque él rasgó sus vestiduras y quiso mostrar de que no era eso lo que él estaba tratando de enseñar. El cuarto punto es, un predicador sabe que puede ser apedreado. Y quiero que hagamos esta imagen en nuestra cabeza en cuanto al ser apedreado. Yo creo que ninguno de nosotros fue apedreado, literal, por llevar el mensaje y el evangelio a alguien en algún lugar. Pero las piedras son un símbolo de algo duro que atenta contra nuestras vidas. Si nosotros somos apedreados es porque hay un rechazo duro ante lo que estamos compartiendo en ese momento. El ser apedreado es ser rechazado con dureza y crueldad, o mejor dicho, rechazar el evangelio de Cristo. Pero no pasa por ahí, ¿sí? No pasa por, nosotros sabemos que podemos ser apedreados, pero la cuestión es, después de ser apedreados, después de ser rechazados muchas veces, como digo, con dureza y crueldad, por lo que nosotros estamos, por el mensaje de las buenas nuevas que estamos llevando, después de eso, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro ánimo? ¿Cómo nos levantamos de esa situación? ¿Qué hacemos ante ese rechazo? Y ahí es donde muchas veces viene, como decía, el desánimo. Versículo 20. Pero los discípulos lo protegieron y Pablo se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, volvió a entrar. Yo creo que Pablo es un testimonio, en vida fue en ese momento un testimonio claro de cuando dice la palabra de Dios que el evangelio es locura para el mundo, porque para el mundo solo una persona tendría que estar loca para, después de haber sido apedreado en una ciudad y haber sido rechazado de tal manera, él vuelve a entrar en esa ciudad. Fueron a Derbe
y después dice, versículo 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, es decir, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, Bernabé y Pablo regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Las mismas 3 ciudades donde él había estado anteriormente, donde lo habían apedreado, en otra intentaron, y en la otra le tenían envidia y querían que se fuera de ese lugar, querían aprisionarlo. En esos 3 lugares él volvió, ¿sí? Y yo quiero que terminemos con esto. ¿Qué fue lo que volvió a hacer en esas 3 ciudades? Versículo 22. Y allí Pablo y Bernabé infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Alguien que haya pasado después por todas esas situaciones, ¿sí? En su primer viaje fue casi, podríamos decir, casi gradual las cosas duras que fue viviendo. Primero fue simplemente rechazo y envidia, que no digo que sea simple, pero es comparando con lo que después pasó. Después terminó casi muerto y él aún así volvió. Y él mismo, el que tranquilamente podría haber estado desanimado, dijo que iba a darles ánimo a las otras personas que estaban en esa ciudad, las que habían creído. Es decir, había personas que habían creído en el Evangelio, en el mensaje de salvación de parte del Señor que nosotros conocemos por la obra de Cristo. Entonces, lo que quisiera que tengamos en cuenta para nosotros, estos 4 puntos que he nombrado, que un predicador sabe que hay algunos que se van a bajar de nuestro equipo, que sabe que las ciudades se dividen, sabe que no es una cuestión de marketing, no es una cuestión de fama, que es probable que muchos no entiendan el Evangelio, que un predicador sabe que puede ser apedreado. A pesar de todo eso, que nosotros ya sabemos de antemano que puede pasar, el Señor nos dice, tengan ánimo y manténganse firmes en la fe. Mateo 28, conocido por todos, pero necesario creo leerlo en este momento, por eso es que lo anoté. Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todas estas cosas, los puntos que yo marqué, los 4 puntos, y muchas otras cosas más que generan desánimo a veces en nosotros, debemos entender esto que nos dice aquí el Señor. Vayan, enseñen la palabra, hagan discípulos, enseñen todas las cosas que yo les he dado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. Recuerden 2 cosas que menciona acá el Señor. La primera, que está en el versículo 18, que dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y al último, que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hay una quinta cosa, que yo dije 4, y ahora para el final quiero mencionar, después de lo que hemos leído, de lo que dice el Señor antes de ascender al cielo, una quinta cosa que debe saber un predicador de antemano. Sabe todas las cosas que va a sufrir, seguramente, pero una quinta cosa es que un predicador sabe que Cristo está con él hasta el fin del mundo. Y eso es lo más importante de lo que nosotros debemos ser conscientes. El predicador debe ser consciente de esto, que Cristo está con él hasta el fin del mundo. ¿Y quién? Aquel que ha vencido al mundo. Así que podamos tener eso en nuestro corazón, en nuestra mente, a la hora de llevar su palabra. Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a orar y para terminar. Señor, muchas gracias porque tú nos haces entender a través de tu palabra que es clara para nosotros, que te necesitamos. Sabemos de antemano que si seguimos tu palabra, que si escuchamos
claramente a lo que dice tu palabra y la obedecemos y buscamos hablar a otros de tu mensaje, del mensaje de salvación, vamos a tener que vivir estas cosas. Pero mucho más importante es que debemos ser conscientes que tú estás con nosotros, Señor. Que tú nos levantas y eres tú quien nos da ánimo y eres tú quien nos da fe para nunca desmayar, Señor. Ayúdanos a siempre mantenernos de pie y a entender que así como podemos ver en algunas personas e incluso en nosotros que sufrimos por llevar tu palabra, sufrimos rechazo, vemos divisiones, vemos que hay gente que nos decepcionan porque parece que entienden, pero en realidad no. Señor, queremos dejar todo en tus manos y entender que la obra continúa y que la obra es tuya y no de nosotros. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.